La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También está otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa y en Huanta, Radio Continental. También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además tenemos también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y también las plataformas móviles. Estamos transmitiendo en el Facebook en vivo de Radio Santa Rosa, en el Facebook en vivo de Radio Quillabamba, también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa en transmisión en vivo. Así es que usted, y el Twitter, también me dicen acá, el Twitter de Radio Santa Rosa. Así es que por todos estos medios usted nos puede estar captando la señal. Así es que les agradecemos bastante que estén allí. Bien, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Sí, ya estamos con Rosa María. A ver, estamos esperando a Rosa María. A ver, un momentito, y hoy día Rosa María nos va a comentar y luego va a conversar con el doctor Luciano López sobre esta semana, que es muy importante. El día miércoles vamos a tener la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, y es uno de los temas muy preocupantes que tenemos que estar atentos a este tema. Hoy día estará con nosotros el doctor Luciano López. El doctor Luciano López es un destacado constitucionalista que estará haciendo el análisis, y también pues sabemos que algunos miembros del Tribunal Constitucional tienen varias cosas que explicar. Así que de este tema y de otros temas constitucionales como la nueva Constitución, también vamos a estar conversando con el doctor Luciano López. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Sí, estamos esperando a Rosa María. Son las 8:05. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hoy es lunes, amigos. Muchas gracias por su espera. Y vamos a empezar, como hacemos siempre, con nuestros auspiciadores, los que ayudan al sostenimiento de este programa todos los días. Y Abel
me va a permitir haber entrado un poquito tarde, pero vamos a estar en unos instantes con el señor Luciano López. Vamos a empezar, como siempre, con la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que te invita a participar de sus procesos de admisión 2021. Informes en Facebook, @PUCMGS o en mgs-informes@puc.edu.pe o al 99302-8464. Esta es la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego vamos a ir con las obras sociales de las religiosas dominicas de Arequipa. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínico, ecografías, coloscopías, endoscopías, tópico, farmacias, servicios de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Y finalmente los colegios dominicos que nos apoyan esta mañana. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa. Perdón. Formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para la construcción de una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basados en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y finalmente, Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, y luego de nuestros auspiciadores, por supuesto, ya pasamos al análisis político, porque ha sido un fin de semana tal vez un poco más tranquilo que otros, pero no ha dejado de tener noticias importantes. Hoy ya se cumplen 4 semanas de haber tenido la segunda vuelta electoral y el Jurado Nacional de Elecciones todavía no proclama al vencedor. Como sabemos, está resolviéndose un conjunto ya de actas finales y se supone que esta semana tendría que pronunciarse el jurado. Dicen que antes del 15 de julio, lo cual ya parece francamente muy apretado. El Poder Ejecutivo, nuestro actual Poder Ejecutivo, ya tiene o tiene que tener listos esta semana todos los informes para la entrega de todos los sectores, de todos los ministerios. Esa entrega tiene que hacerse por un equipo nombrado por el Ejecutivo, que eso se puede hacer o ya se está haciendo, y del lado del ganador, que en este caso es clarísimo, Pedro Castillo, tienen que nombrarse equipos de transparencia, de equipos de recepción de lo que se entrega. Pero al mismo tiempo, Pedro Castillo tiene que ya a estas alturas del partido, o muy pronto, anunciar quién será su primer ministro y con él decidir quiénes integrarán el gabinete. Al mismo tiempo, tiene que establecer por lo menos una coalición transitoria para decidir cómo se va a manejar el Congreso. Se tiene que elegir una mesa directiva donde es evidente Perú Libre quiere tener presencia, pero donde tendrá que, arrebatarle los lugares a una coalición que también al frente está bastante clara, que es la de
Fuerza Popular, Renovación y Avanza País, que suman 44 votos. Los votos del centro son los que van a definir la elección. Algunos ya se han manifestado abiertamente por el triunfo de Pedro Castillo, por lo menos por reconocer su triunfo. Y ahí están Acción Popular de Mesías Guevara, no Acción Popular de Alfredo Barnechea, por cierto. Ahí está Somos Perú, con Salaverry a la cabeza, Acuña, el señor de Alianza para el Progreso, el Partido Morado, y con esos votos podrían llegar con mayor facilidad, y Podemos tal vez, aunque Podemos podría irse más bien con Fuerza Popular, con esos votos podrían llegar a una mayoría y controlar la mesa directiva. Todo esto va a suceder en los próximos días, en realidad en el próximo mes. Para el 4 de agosto, todo lo que les estoy contando, o 5 de agosto, ya está concluido. Así que hay bastante trabajo por delante. Sin embargo, ha surgido otro frente, un frente hostil para Pedro Castillo, el frente de los dinámicos del centro, del cual la prensa ha venido informando ya hace varias semanas. ¿De qué se trata? Si usted no está enterado, se lo explico rapidito. Se trata de una mafia de funcionarios del gobierno regional de Junín, funcionarios que a su vez son militantes, afiliados o fundadores del partido Perú Libre. Estas personas desarrollaron una mafia para la venta de brevetes. Digamos que no son muy originales. Este modus operandi existía en Lima, en la capital, y se extendió a muchas regiones del país. Ustedes recordarán los dramáticos testimonios, ustedes recuerdan del entonces gobernador Sillonis de Ica, que contaba Fernando Sillonis exactamente lo mismo. Mafias organizadas para vender brevetes y repartir coima de la que recaudaban de arriba a abajo en la administración. No solamente los dinámicos del centro vendían brevetes, vendían, bueno, todo lo que podían, y entre ellos puestos CAS también, contratación pública. Es decir, el Estado como un botín. De nuevo, no son originales. Estas prácticas corruptas se dan lamentablemente en todo el país y son producto de una descentralización mal hecha que copió sobre todo los vicios de la capital en vez de copiar las virtudes. Estas personas tienen que ser investigadas y de hecho la policía ya tiene una larga investigación y no solamente investigadas sino sometidas a juicio y de ser el caso condenadas como corresponde. ¿Qué tiene que ver esto con Pedro Castillo? Esa es la pregunta importante, porque vendedores de brevetes hay en Lima y el presidente de la República no se va preso por eso, ¿no es cierto? Muy bien. El caso es el siguiente. Entre los funcionarios investigados han comenzado a surgir colaboradores eficaces. Gente que detenida ha cantado y ha dicho, un momentito, acá les cuento todo. La Fiscalía este fin de semana informó ya en la formalización de los pedidos de prisión preventiva que se trata de personas que han estado muy cerca de la organización de Perú Libre y que señalan que el dinero recaudado por esta organización criminal no solamente servía para el beneficio de la organización criminal, sino para el beneficio del señor Cerrón en particular, entre otras cosas, colectas para pagar su reparación civil, sino también para la campaña de Perú Libre, tanto en primera vuelta como, y esto es lo grave, en segunda vuelta, cuando ya Pedro Castillo iba solo, contra Keiko Fujimori. El tema de financiamiento ilícito es un tema tremendamente sensible en el Perú. ¿Por qué? Porque hoy día están siendo juzgados por financiamiento ilícito Ollantumala y su esposa, Keiko Fujimori, Lourdes Flores, el Partido Aprista, en fin. El señor José Domingo Pérez ha desarrollado una argumentación en torno a la cual recibir fondos de campaña fuera de registro de manera ilícita constituye el delito de lavado de activos. Yo discrepo con esa posición, lo he explicado muchas veces, pero esa es la posición de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, en el caso de Pedro Castillo, si recibió financiamiento ilícito para su campaña, ahí no hay mayores discusiones porque ya hay un tipo penal que se llama financiamiento ilícito de partidos políticos, establecido por el Congreso desde agosto del año 2019. Ya no estamos hablando de una discusión sobre si era delito o no era delito.
en el 2021 recibir fondos de campaña de manera ilícita es delito. Ahora, ¿de quién es el delito? Y esa es la gran discusión. El señor Pedro Castillo ha dicho que se somete a cualquier investigación y que él no ha recibido ningún dinero porque nunca ha visto ningún dinero. Recuerden ustedes que la responsabilidad en estos casos va a quien tiene la administración de los fondos, y en estos casos son los tesoreros de los partidos, los secretarios generales, es decir, el señor Cerrón, es decir, los responsables del partido en la administración del dinero son los que tienen que ser investigados, juzgados en un proceso y condenados a hacer el caso. No necesariamente el candidato presidencial, que como ustedes saben se inscribió en Perú Libre días antes, es decir, en septiembre del año pasado, para poder ser candidato. Y esta banda de los dinámicos del centro viene desde la época en la cual Cerrón era presidente regional la primera vez, es decir, tiene muchos años operando. Es una organización criminal que tiene ya, hay fundadas sospechas de la Fiscalía para creer que tiene una trayectoria, esta organización, en el cobro de cupos para puestos de trabajo, venta de brevetes y probablemente otras bienes y servicios de venta del Estado, digamos, del gobierno regional de Junín. No olvidemos que Cerrón está condenado por negociación incompatible. Así que no tenía muy claro el Código Penal el señor Cerrón, por lo visto. ¿Alcanza Castillo? Yo creo que no, pero basada en la evidencia que he visto hasta ahora. Pero anoche, Keiko Fujimori, de nuevo en la puerta del Palacio de Justicia, alegando que ella ha ganado la elección, que le han hecho fraude, bla, 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 todo lo que ustedes ya saben, introdujo este tema. Y dijo que la verdad se estaba abriendo paso y que, claro, ahora el problema de Castillo es que en realidad no ha ganado las elecciones por el financiamiento es ilícito. No deja de ser curioso, discúlpenme, no deja de ser curioso que Keiko Fujimori alegue que su contendor tiene un problema de financiamiento ilícito cuando ella ha recibido, y sabemos todo lo que ha recibido, el 2011 y el 2016, ingentes cantidades de dinero, sobre todo el 2011, de manera ilícita, reconocida abiertamente por sus donantes. Keiko Fujimori recibió $3.650.000 de manos de Dionisio Romero en maletines. O sea, ¿de qué estamos hablando? De acuerdo, en ese momento no estaba en el Código Penal como crimen, hoy sí, pero vaya, es como hablar de la casa, ¿no? De la soga en la casa del ahorcado. Sin financiamiento ilícito de Keiko Fujimori es una experta en financiamiento ilícito. O sea, con los antecedentes reconocidos por los donantes y por ella misma. Ella lo único que niega es haber recibido plata de Odebrecht. Pero de los demás donantes ya reconoció que sí recibió, y no solamente recibió, sino que no lo podía decir. Y eso es financiamiento ilícito. No constituye delito, pero es ilegal hacerlo, porque es contra lo que establece la ley de partidos políticos. Entonces, salir a hablar de financiamiento ilícito, tú te quedas con la boca abierta diciendo, no puedo creerlo, Dios mío, hubieras mandado a otro, ¿no? Un poquito... En fin, ¿esto alcanza para que Pedro Castillo sea proclamado presidente de la República? No. ¿Alcanza para vacarlo más adelante? Probablemente. ¿Por qué? Porque van a buscar cualquier excusa. Recuerden ustedes, los he explicado varias veces, después de la vacancia de Vizcarra, de Martín Vizcarra, que fue vacado con cualquier excusa, el procedimiento de vacancia ha quedado abierto a cualquier excusa. Entonces, cualquier excusa es válida. Y como el Tribunal Constitucional no resolvió el problema el año pasado, y hasta hoy no se resuelve, tenemos que esperar que haya otro caso. Entonces, ahí tendría que plantearse otra contienda de competencia por parte de Pedro Castillo, preguntarle al Tribunal Constitucional si lo pueden vacar por cualquier cosa. Y no sabemos en ese entonces cuál será la conformación del Tribunal Constitucional. Porque es evidente que este Congreso está desesperado por cambiar la conformación del Tribunal Constitucional, y el que entre también. Con lo cual, no va a haber forma de que consigan los 87 votos que necesitan. Yo espero que esta semana no nombren a nadie, y de eso vamos a hablar después con Luciano López. Pero en el Congreso que entre va a ser difícil que nombren a alguien, porque es muy difícil que alguien tenga el consenso suficiente
como un juez imparcial en 87 personas que lo que quieren es todas tener un juez a su medida. Y no van a nombrar un juez imparcial cuando pueden tener un juez a su medida. Entonces va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. No hay incentivos para eso. Vamos a ver qué pasa. Pero lo pueden vacar por eso, por supuesto. Y lo pueden vacar también por cosas que lamentablemente su partido anda diciendo en redes sociales y en las que insiste, ¿no? Primero, él ha insistido este fin de semana nuevamente en la Asamblea Constituyente. Es un problema lamentable, de eso vamos a hablar también con Luciano López, porque el presidente de la República no le pide al Congreso que agende una Asamblea Constituyente. Eso desde el punto de vista constitucional es un disparate. Entonces, el señor Castillo tiene que aprender a usar los términos correctos. Porque, primero, el Congreso no puede agendar una Asamblea Constituyente porque eso no existe en la Constitución. No hay forma de que agende una Asamblea Constituyente. No está en la Constitución. Primero tienes que reformar la Constitución. Y no es un capricho, una aventura, las ganas de fastidiar al señor Castillo, ¿no? Que quiere una Constitución con olor a pueblo. No, no. Es que la Constitución tiene una vocación de estabilidad en el tiempo. Esa es su vocación. No puede ser cambiada arbitrariamente, porque queremos que dure. ¿Y por qué queremos que dure? Porque nos ancla a determinados contenidos que son buenos para todos. Es bueno que se reconozca que las personas tienen libertad, ¿no es cierto?, de pensamiento, libertad de expresión, libertad de creación, libertad de culto, que son iguales ante la ley, que no pueden ser discriminadas, que tienen derecho a reunirse, a transitar, a trabajar, a asociarse. Son cosas buenas. La Constitución está llena de cosas buenas para las personas porque habla de sus derechos fundamentales y provee de una organización política. Eso es lo que nos da. Esa organización política es imperfecta, por supuesto que lo es. ¿Se puede modificar? Siempre se puede modificar. Hay corrientes en el mundo. El presidencialismo, el parlamentarismo, no son esquemas acabados. Se mezclan. La nuestra es un híbrido entre los dos. Se pueden cambiar. Hay caminos, hay propuestas, hay reformas. Lo que no puedes decir es que el Congreso va a agendar una asamblea constituyente. La mejor inversión que puede hacer en este momento Pedro Castillo es sentarse con un profesor de Derecho Constitucional y que le enseñe la Constitución. En un mes la aprende, ¿eh? De verdad, no es nada complicado. Está hecha para que cualquier ciudadano la pueda leer y la pueda entender. Pero ¿por qué el señor Pedro Castillo la tiene que leer y entender? Porque su primera obligación, artículo 118, inciso 1, obligaciones del presidente de la República, es defender la Constitución. Primero, si no la conoce, no la puede defender. Y segundo, si no la conoce, ¿para qué la quiere cambiar? Yo vivo sorprendida de la cantidad de veces que me encuentro con personas que quieren cambiar una Constitución cuyo texto no conocen. Y ustedes los han visto acá desfilar en este programa. Y les dicen cosas como que el derecho a la salud no está en la Constitución, o que el derecho a la educación no está en la Constitución. Y es mentira. Pero son mentiras grandes. O sea, no es una mentirita, no es una mentiraza. O sea, decir que el derecho a la educación no está en la Constitución es una mentira gigantesca. ¿No te gusta la forma en la que está redactado? Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Pero sí está. Entonces, que no les digan que se necesita una nueva Constitución para que haya derecho a la educación, porque les están mintiendo. Ya está. Tú puedes decir, no me gusta. El señor Pedro Franco dijo, la redacción es muy mala. Bueno, sí, seguramente la redacción en salud es muy mala, pues no, a usted no le gusta, y es una cuestión de pareceres. Pero no me va a decir que el derecho a que el Estado te cure no está en la Constitución, porque sí está. Toda persona tiene derecho a ser atendida en su salud. Está en la Constitución, tal como lo acabo de decir. Y tú no puedes engañar a la gente diciéndole que no tiene derecho a algo que sí tiene derecho. Desde hace mucho tiempo, además. Mucho tiempo. Entonces, todo este problema de asamblea constituyente, además, es inútil y lo desgasta. Porque no tienen los votos. No tienen los votos. El señor Castillo ganó la primera vuelta apenas con el
13% del padrón electoral. Y en la segunda vuelta, si se descuentan los nulos, los blancos, los ausentes, el señor Pedro Castillo gana la presidencia con 36% de la votación nacional. Es decir, ha votado por él un tercio del país. Pero hay 2/3 del país que no quieren cambios constitucionales en todas las encuestas, cambios radicales, quieren reformas parciales. Claro que quieren cambios, pero no radicales. Entonces, ¿qué hacemos? Y el Congreso actual refleja ese voto popular, que en abril se expresó. Si la mayoría de los peruanos querían nueva constitución, Verónica Mendoza y Perú Libre, que son los dos únicos partidos en el Congreso con ese cartel, hubieran arrasado, pues entre los dos partidos tendrían 80% de la votación del Congreso, por lo menos 60%, ya, 51%. No tienen mayoría. Sus porcentajes fueron mucho menores que incluso los de Pedro Castillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay 10 partidos políticos en el Congreso que expresan otra voluntad popular. No es lo que el pueblo quiere. No hay un momento constituyente, no ha habido un golpe de Estado, no se ha destruido el Estado de Derecho y hay que reconstruirlo. No. No. Hasta ahora, gracias a Dios, no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, el fin de semana también vino con un tuit de una de las tantas cuentas que tiene Perú Libre, que ya uno no sabe si es verdadero o no, atacando abiertamente al comercio y señalando que ya viene la ley de medios. Un asunto del cual vamos a tener que hablar bastante. Pero antes de irme a la pausa, Abel, hay otro tema que no quiero dejar pasar porque durante el fin de semana he tomado conocimiento de algo que sí me preocupa. Miren, hoy día en Estados Unidos se celebra que, si bien no se ha llegado a la meta el 4 de julio, como se había propuesto, de vacunar el 70% de los adultos americanos, se ha vacunado el 67%. No porque no tengan vacunas, les sobran. Usted se trepa a un avión, se baja en el aeropuerto de Miami, en el aeropuerto de Houston, en el aeropuerto de Los Ángeles, y lo vacunan en el aeropuerto. O sea, en este momento les sobran las vacunas. Les sobran los sitios de vacunación, uno va a la farmacia y se vacuna, es facilísimo. Sin embargo, un porcentaje nada despreciable de 33% de ciudadanos de los Estados Unidos no se quiere vacunar. Y es un problema del cual vamos a tener que empezar a hablar en el Perú también. Porque si bien recibir una vacuna no puede ser un acto obligatorio, finalmente es un tratamiento. El contacto con los demás y tu posibilidad de contagiarlos sí obliga a tomar algún tipo de medida. Esto es como fumar, ¿ok? Si yo fumo en un lugar completamente aislado y decido quemarme los pulmones con cigarro fumando 3 cajetillas diarias, es mi problema, ¿no es cierto? Pero yo no puedo entrar a una escuela, ¿no es cierto?, y fumar delante de todos los niños. No puedo meterme a un bus y fumar porque contamino a los demás. Yo no puedo alegar que yo tengo un derecho a enfermar al otro. Porque el humo de segunda mano, ¿no es cierto?, es tan grave como fumártelo tú. Lo mismo va a pasar con la vacunación. Yo puedo alegar que yo no me quiero vacunar, pero nunca más vuelvo a salir de mi casa. No te quieres vacunar, perfecto. Pero tú no vas a estar en contacto con alumnos, tú no vas a estar en contacto con tus colegas de trabajo, cero. Ya que tu familia te lo aguante, bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero si quieres estar con los demás, tienes que vacunarte. Y esto trasladado a la escuela y al campo laboral va a ser un gran debate. Un debate que no estamos teniendo en el Perú y que lo tenemos que tener. Porque, por ejemplo, si yo estoy con licencia ahorita, porque estoy en el grupo de riesgo, tengo 65 años, estoy con licencia, con goce de haber, y le digo a mi empleador, ¿sabes qué? No me quiero vacunar. Y el empleador me dice, no, pero discúlpame, nuestro trabajo es presencial, tienes que vacunarte, porque si no, no puedes volver, porque puedes contagiar a tus compañeros que ya están vacunados, pero no quieren enfermarse. No, no me quiero vacunar. Sígame pagando en mi casa. Ah, no, pues no te voy a seguir pagando en tu casa si no te quieres vacunar. ¿Se dan cuenta el problema?
es un problema que el Ministerio de Trabajo tiene que empezar a debatir y a fijar lineamientos. El que no se quiere vacunar tiene que seguir usando mascarilla cuando ya estemos al 70% de la población. El que no se quiere vacunar, con mascarilla. No puede salir sin mascarilla porque de esa forma identificas que no se quiere vacunar. Entonces ya sabes que es una persona que puede ser portadora de la enfermedad porque no se ha vacunado. Y algunos dirán que eso es un estigma. Pero la verdad es que hay que discutir estos temas. En Estados Unidos, el doctor Fauci, que es muy famoso, que es el que ha estado dirigiendo, digamos, toda la comunicación sobre COVID desde el gobierno federal, ha dicho con mucha pena, pero rogándole a la gente, por favor, vayan a vacunarse, si no van a morir. Y en el Perú, ¿cuál es el problema en este momento? Hay aproximadamente 400.000 personas que han recibido la primera dosis y no han regresado por la segunda. Y eso es muy grave. Hay varias razones. Una razón es que se fueron del Perú y han recibido su dosis en otro país. Pero ese es el grupo más pequeño, aparentemente. La segunda razón es que se enfermaron de alguna otra cosa, entre ellos COVID, y han decidido no vacunarse hasta que no hayan pasado la enfermedad que tienen. La tercera posibilidad es que, y la más extendida, creen que no necesitan una segunda dosis. Y ya el ministro Ugarte ha dicho una y otra vez que contra la variante Delta, si no tienes las 2 dosis, olvídate. Te vas a enfermar y vas a estar muy grave. Tal vez no te mueras, pero vas a estar muy grave. Necesitas la segunda dosis. Y la tercera, y lamentablemente esto ha llegado por varias versiones, es que algunos pastores evangélicos insisten en que la vacuna es el demonio, la vacuna te mete un chip, la vacuna, en fin, te altera el ADN o las tonterías que hemos escuchado en el Congreso de la República. Y ahí sí hay que hacer un trabajo muy fuerte de comunicación para de nuevo explicarle a la gente que la única manera de que nos salvemos todos es que la gran mayoría de los peruanos nos vacunemos. Y tenemos que vacunarnos. En el Perú tenemos excelentes estándares de vacunación infantil. Excelentes. Pero nos llegan las modas importadas, lamentablemente, y una de esas modas importadas es no vacunarse. ¿Por qué? Porque Dios sabe que te están metiendo. Yo a veces me río, ¿no? Hay gente que bebe unos alcoholes infames, ¿no es cierto? Y después se queja de la vacuna y no sabes qué te están metiendo. ¿Qué te estás metiendo tú? ¿No? O que pueden tomar las hierbas que le ha recetado su vecina, ¿no? Dios sabe con qué consecuencias en su salud. Ah, no, pero una vacuna no, porque Dios sabe qué te están metiendo. Ese es un problema bien complicado y hay que discutirlo. Los que estamos vacunados con las 2 dosis, a mí me falta la segunda, igual que a Abel, no nos vamos a morir. Vamos a sobrevivir. Pero no queremos que gente que por alguna razón no se pueda realmente vacunar, porque hay personas que no pueden vacunarse por enfermedades autoinmunes, etcétera, estén expuestas por otras que pudiendo vacunarse no lo han hecho. Es sumamente injusto. O sea, yo entiendo que una persona, reitero, vuelvo a usar el tema del cigarrillo, quiere fumar, su problema. Siempre que esté solo. Siempre que no incomode a otro o fume con otros fumadores. Pero yo no tengo por qué oler el humo de una persona que fuma si yo cuido mis pulmones, estoy cuidando mi salud y no quiero respirar tabaco, alquitrán y todo lo que tienen los cigarrillos. ¿Se dan cuenta del problema? La medicina tiene un componente social y en este caso esta es una enfermedad social porque se contagia de persona a persona. Hay un problema ahí bien complicado. Ya estos pastores evangélicos, la verdad, hay que ubicarlos pronto y trabajar eso. O sea, una cosa es la libertad de culto y otra cosa es exponer a personas a peligro. Y sí creo que el Ministerio de Salud debería comenzar a hacer averiguaciones para ver dónde están los focos de la desinformación, los focos del miedo, los focos de decirle a personas de una iglesia que no se vacunen,
para poder intervenir y decir que no se puede afectar la salud pública. A la Iglesia Católica no le permitirían ni por un instante hacer una cosa así. Pero ni por un instante. Y además el Papa se ha vacunado justamente para dar ejemplo, ¿no? Y los obispos también, para dar ejemplo, los primeros para que todo el mundo vea que aquí no pasa absolutamente nada y que hay que vacunarse. Así que si usted está teniendo segundas dudas, otra cosa que me han dicho varias personas, no, es que la segunda vacuna, esa es la que te cae mal. Te cae mal 24 horas, pues, pero salvas tu vida. Ay, papacito lindo, porque te va a caer mal un rato, ya te dará náuseas, te dará fiebre un ratito, ya, y al día siguiente ya estás bien. No, es que ahí sí te da. Tienes que ponértela. Ay, Dios. En fin, Abel, pausa, regresamos. Así es, Rosa María, vamos. Vamos a tener que insistir sobre esto una y Sí, otra vez. yo Hoy día me siempre, empezó ya- yo siempre a Rosa María le digo, mira, hazlo por tu familia, porque ¿quiénes son los que van a sufrir más cuando tú te enfermas? Tú te vas a quedar en la cama muriéndote, pero tus hijos, tu señora, tu familia va a corretear buscando primero plata, después exponiendo su vida, buscando oxígeno de madrugada y todo eso. O sea, es todo un drama que hay que medir, ¿no? Así es que, por favor, vacúnense, ¿no? Sobre todo Si en no este quieres momento hacerlo, ya estamos en los mayores de 50 años. así es. Ya ahora sí, y miren cómo ha bajado la enfermedad, cómo ha retrocedido. Si nos vacunamos, la mayoría de los peruanos, que es lo que esperamos, para diciembre estar todos vacunados, vamos a pasar un verano como el que están pasando en Estados Unidos. Ya dejaron de usar mascarillas, ya ahora es ¿sabes qué es increíble en una sociedad ordenada? Hay un código de honor. Si no tienes que usar mascarilla. Pero no tienes que enseñar un carnet, no hay un policía. Tú, en respeto a los demás, te pones la mascarilla porque no te has vacunado. Los que se han vacunado pueden andar sin mascarilla. Entonces, ¿queremos vivir sin mascarillas? Ya, muy bien. Entonces, a vacunarnos, pues. Muy bien. Pausa y regresamos con Luciano López. Pausa y volvemos con el doctor Luciano López. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Bancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, las cuentas de Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba, la cuenta del canal de YouTube de Radio Santa Rosa transmitiendo en vivo y el Twitter también transmitiendo en vivo. Bien, Rosa María Palacio ya se encuentra con el doctor Luciano López, quien nos va a explicar todos los temas de Constitución. Rosa María, adelante. Ahorita. Antes de irnos con Luciano López, un testimonio de un oyente que me pone: el viernes me puse la segunda vacuna y contra los testimonios de amigos y familiares, prácticamente ninguna molestia. Me recomendaron tomar paracetamol, cosa que hice. Espero que eso los ayude. Así es, todos a vacunarse. Y estamos ya con Luciano López, le voy a preguntar si ya está vacunado. Sí, ¿cómo estás? Buenos días, Rosa María. Sí. Hoy, bueno, no pensé que el Estado iba a avanzar tan rápido, cosa que me alegra muchísimo, ¿no? Así que, bueno, yo soy uno de los que tuvo que emigrar para poderme vacunar. Pero ya está vacunadito. Sí, ya estoy totalmente vacunado. Y además un llamado, todos los que nos hemos vacunado en el extranjero, creo que es muy importante registrarnos para que el Estado pueda tener una base de datos mucho más completa y pueda entonces todas aquellas vacunas que algunos como nosotros no vamos a usar, entonces puedan ser usadas con el resto de ciudadanos, porque el reto es, como muy bien lo ha hecho este gobierno, la verdad, vuelvo a insistir, yo no tenía pensado, ni me imaginaba, yo tengo 47 años, pensaba que yo me iba a vacunar en enero, febrero del próximo año.
No, Y esa fue no. y esa fue la razón principal por la que tomé esa decisión. Pero me alegro muchísimo que más bien gente ya de mi edad se pueda vacunar prácticamente en unas semanas más. Y por Sí. eso es que con mayor razón, todos aquellos, insisto, todos aquellos que nos hemos vacunado fuera, importantísimo, por favor, registrarnos en el sistema. Yo ya recibí mi primera dosis acá en el Perú, tal vez Qué la bueno. segunda la reciba porque tengo que viajar afuera, pero en general está avanzando bien el proceso. Muy Después bien. lo voy a tener que llamar otro día para una pregunta constitucional complicada, que es, ¿qué pasa si me niego a vacunarme, Ah, pero quiero regresar a trabajar presencialmente y mi empleador me dice que no? Es una pregunta constitucional bien sí, por importante supuesto. Que que se la han hecho en Brasil. ya, Sabes que en diciembre del año, no, noviembre del año 2020, el Congreso dictó una serie de regulaciones para los que no se quieran vacunar y qué consecuencias tiene. Y eso fue sometido al Tribunal Supremo de Brasil, que funge como si fuera también una corte constitucional, porque ellos tienen un claro. sistema muy parecido al americano. Y la Corte Suprema brasilera dijo que era perfectamente constitucional. Cito la Corte porque en nuestros ordenamientos en América Latina, más allá de nuestras organizaciones políticas, en sustancia son muy similares, así que creo que esa discusión perfectamente podría aplicarse aquí, así que sería un lindo tema. Es un temaza, pero bueno, yo lo estoy Ah, planteando desde ahora. Vamos a buscar esa mm. jurisprudencia. Dijo que era constitucional obligar a la persona que iba a volver a trabajar. Sí, por supuesto, si gustas te la Ya, puedo facilitar porque yo la tengo fichada. eso. No, es que se viene todo el debate acá también. Sí, 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 Muy bien, sí. ahora vamos a lo nuestro. Primero, Tribunal Constitucional. Bueno, el proceso ha sido muy, a ver, podemos decir así, eh, muy irregular, por ponerlo de alguna manera. Y Sí. resulta que al final, cuando tenían que publicarse las notas, que tienen 3 partes, no se publicaron las 3 partes, se publicó solo la nota completa, pero el asunto es que a patadas el Congreso quiere elegir, no sé si a los 6, pero por lo menos a 2 o a 3, y cambiar la correlación de fuerzas dentro del Tribunal Constitucional a sus intereses y a su favor. Y francamente, los que tienen entre los que tienen mejores notas están los que hablan con los hermanitos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estándares son estos de selección? ¿No? ¿Debería el Congreso nombrar algún magistrado esta semana? No, ninguno. Es más, a mí me parece que el proceso, Rosa María, es inconstitucional en estos momentos. Muy rápidamente, ¿por qué creo que es inconstitucional? Primero porque creo que todo lo que se realice a nivel de comisiones parlamentarias y a nivel de pleno del Congreso de la República durante la cuarta legislatura ya tiene un vicio congénito, porque la cuarta legislatura, al menos en mi opinión, es manifiestamente inconstitucional. Primero porque si uno revisa la manera de cómo se aprobó la cuarta legislatura, tiene una exoneración de segunda votación. Y eso para los amigos oyentes, ¿por qué es importante? Porque el Tribunal Constitucional en el año 2018, en el fallo de la cuestión de confianza, que fue la famosa ley Mulder, también no solamente se exoneró de la segunda votación, incluso ahí para colmo se exoneró de comisiones, fue un desastre eso. Pero sobre la exoneración de segunda votación, ojo al dato, el tribunal lo que dijo fue, toda modificación reglamentaria del Congreso de la República, por su naturaleza, no puede exonerarse del trámite de segunda votación. Si se exonera de segunda votación, es inconstitucional. Entonces, la cuarta legislatura se ha exonerado de segunda votación, es inconstitucional y, por tanto, en mi opinión, creo que todo aquello que se celebre en la cuarta legislatura es inconstitucional per se. O sea, tiene un Eso por vicio un de lado. origen. Ya. Tiene un vicio de origen. Una segunda razón, creo que el artículo 36 del reglamento de selección, ¿qué cosa dice ese bendito artículo? Bueno, dice, le otorga un puntaje al criterio de idoneidad moral. Eso Exacto. quiebra todos los estándares internacionales en materia de calificación y evaluación de jueces de altas cortes. Hay un informe muy interesante de la prestigiosa Fundación para el Debido Proceso, que tiene sede en Washington y que dirige la no más prestigiosa abogada Úrsula Ndacochea, en la cual alcanzó una serie de observaciones y propuestas
y porque en América Latina, altas cortes como México, o por ejemplo como en el caso de Guatemala, lo sé justamente por el informe que emitieron, señala de que, para que la gente lo pueda entender, no es que tú puedas tener pues un puntaje de si eres más idóneo moralmente, y entonces te pongo 12, o tienes más o menos idoneidad moral y entonces te pongo 5. O tienes o no tienes. No tiene, pues. Punto. Eso no se califica de esa manera. Por eso es que la sugerencia y los estándares internacionales dicen apto, no apto. Entonces, esa disposición riñe con el criterio de razonabilidad, tendría problemas de constitucionalidad, y además algo que tú mencionaste hace un momento. Además, al momento de aplicarlo, perdónenme la expresión, han metido la pata hasta el fondo, porque el artículo 35 del reglamento de selección señala que para las entrevistas personales, esos criterios de trayectoria, idoneidad y lo demás, además de colocarle la nota, ojo, dice esa disposición que cada congresista debía motivar su decisión. Eso dice el artículo 35. Yo he revisado el informe de la Comisión Especial y las actas de los días 21, 22 y 23 de junio, y en ningún lado se ha dejado constancia, así que espero que no salga un papelito por ahí mágicamente, pero en ninguno se deja constancia que los congresistas motivaron su decisión, con lo cual ya hay un vicio de procedimiento. Entonces, por esas tres razones, que me parece que son las más fuertes, hay otras más, indudablemente, pero creo que estas tres son las más evidentes, en mi criterio, por las cuales considero que entonces ya el procedimiento está viciado, ¿no? O sea que yo creo que ni siquiera van a conseguir los 87 votos. Creo. Ojalá, Tengo ojalá. que prime la cordura, porque ha primado la semana pasada, ¿no? En esto de modificar la cuestión de confianza a patadas también, en una cuarta legislatura, no reunieron los votos. Para bajarse a la mesa directiva, no reunieron los votos. Para bajarse a la señora presidenta de la mesa, no reunieron los votos. Entonces, parece ser que ya hay un grupo de gente que por lo menos está diciendo no nos podemos ir ya como lo peor de lo peor, ¿no? En este momento, yo no tenía claro el número, sabía que el Tribunal Constitucional ha declarado 3 leyes inconstitucionales expedidas en un lapso de 6 meses, pero que el Ejecutivo en total ha presentado 10 acciones. Hay 7 en camino. Sí, impresionante. Impresionante, es más, Rosa María, yo patrocino 3, te cuento, porque 3 colegios de abogados, el Colegio de Abogados de Ayacucho, el Colegio de Abogados del Santa y el Colegio de Abogados de Lambayeque, acudieron a un llamado que yo hice público para interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la famosa cuarta legislatura. Así que sus respectivas juntas directivas aprobaron interponer la demanda, y las 3 demandas están ingresadas en los primeros días de junio. Y además te cuento algo adicional. Ahora, pero yo solo estaba contando las del Ejecutivo. Ejecutivo ha puesto 10 y ha ganado 3. Hay 7 en línea. Y de eso, y quería agregar algo a lo que habías comentado de las demandas del Ejecutivo. Resulta que el Congreso, inconstitucionalmente, porque la competencia primigenia viene del Ejecutivo, en materia de demarcación territorial, ha creado una serie de distritos. Y entonces el profesor Luis Huerta, que es el procurador supranacional en materia de asuntos constitucionales, ha interpuesto una demanda contra, creo que son como 10 leyes, una demanda que crea como 10 leyes, tiene 10 leyes de creaciones de distritos y provincias, y la ha ingresado la semana pasada. Así que eso se suma a la data que tiene, y es una cosa totalmente impresionante, ¿no? Claro, el Congreso hasta ahora, y por acá tengo una lista, declara de interés nacional la creación del distrito. Eso no es inconstitucional porque no significa nada, no sirve para nada, es absolutamente irrelevante, es una ley inconducente, no sirve para nada. Por si acaso, a los que están en esos distritos, contarles que sus congresistas los engañan, les venden espejitos de colores, no sean tontos, no sirve para nada. Pero otra cosa es crear un distrito. Sí, claro, porque la Constitución en este caso... No se puede, sí, claro. No se puede crear distritos en el Perú si no hay un informe favorable del PCM. Eso está en la ley. Exactamente, correctamente.
Si no hay informe Sí. favorable, no se puede. Sí, entonces, abonando a lo que tú has comentado, la Constitución establece que quien tiene la competencia para proponer la creación de distritos, provincias y regiones, que como bien has indicado, ello supone todo un trámite ante la presidencia del Consejo de Ministros porque existe una dirección que se llama Dirección Nacional de Demarcación Y de Territorial, demarcación territorial. exactamente, que es la que se encarga de hacer todo el estudio técnico. Si es que ese estudio técnico concluye, es un proceso que además tiene componentes políticos, etcétera, porque socializa con la población, culmina y el Ejecutivo en Consejo de Ministros aprueba la presentación del proyecto de ley, el Congreso tiene la potestad de aprobarlo, pero si este primer trámite no existe, y el Congreso dice, ah, ya, vamos a crear un distrito, más allá de lo declarativo, como bien has comentado, pues definitivamente eso es rotundamente inconstitucional y estos pueblos los están engañando, ¿no? Están engañadísimos. Pobre Claro. gente, porque está absolutamente engañada y Exacto. estafada por sus congresistas. Pero bueno, ahora vamos al tema, que nos van a dar las 9, que es el que más polémica causa entre todos mis seguidores. Cuando yo digo, fíjense, toda reforma de la Constitución necesita pasar por el Congreso, me dicen, pero el doctor Luciano López dice. Yo, sí, claro, el doctor Luciano López dice en su libro, que lo tengo acá conmigo, pero yo digo que la palabra toda significa algo, ¿no? El artículo 206, del cual nos estamos refiriendo, dice que toda reforma constitucional debe pasar por el Congreso. El doctor Luciano López dice que no necesariamente, porque sí se pueden recoger firmas del 10% del padrón electoral, como dice la Ley de Participación Ciudadana, y en base al artículo 34, convocar un referéndum. Yo digo que no se puede, y usted dice que sí se puede. Y usted dice que sí se puede porque el Tribunal Constitucional tiene una sentencia y el jurado 2 resoluciones que lo permiten. Por lo menos permite la venta del kit. ¿No es cierto? Existe un fallo del Tribunal del año 2003 y existen dos pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones, uno del año 2003 y uno del año 2012. Esos son los antecedentes prácticos que existen sobre el particular. De hecho, bueno, no siempre vamos a estar de acuerdo. Yo al menos sustento mi posición muy rápidamente en estas consideraciones. Pero además, si me permites, Rosa María, y gracias por citar mi libro, por si acaso mi libro es del año 2019, y Sí. quiero hacer esa aclaración, porque estamos en un momento donde los ánimos están un tanto caldeados, y entonces ciertas posiciones que uno puede dar, pues entonces inmediatamente puede generar que te digan, ah, pero entonces tú eres castillista, o eres serronista, o eres fujimorista, No. y eres no sé qué, ¿no? Entonces es importante hacer esa precisión. Yo Yo lo sé, pero cuando lo he planteado... debe ser terrible para usted que Vladimir Sí. Cerrón sea su principal promotor, exactamente, ¿no? Sí, sí, por eso también lo digo, porque, mire, por ejemplo, en nuestro escenario académico, el profesor Francisco Miro Quesada Rada tiene un artículo del año 2002 donde sustenta esta misma tesis. En el año 2004 hay una investigación del doctor Carlos Blanca Bustamante que también plantea lo mismo. En el año 2018 hay un artículo muy interesante del profesor Francisco Eguren que también piensa lo mismo, y bueno, yo modestamente tengo esta investigación del año Claro, 2019. pero el asunto central es que usted dice que la palabra toda, en el artículo 206, en realidad es irrelevante porque es una herencia de la Constitución del 79 y que no debería estar ahí. Ok, pero si está, pues, ¿qué hacemos? No, Dice pero es que yo lo planteo en estos términos. Lo planteo en los términos que has mencionado, y porque digo que la Constitución del 93, a diferencia del 79 y de todas nuestras constituciones, introdujo algo que nunca existió y combinó la democracia representativa, que en castellano, para que todos nos entiendan, es elegir representantes, y que ellos tomen decisiones como, por ejemplo, legislativas por nosotros, los que somos en realidad los propietarios del poder, e incorporó algo sumamente novedoso, los mecanismos de democracia directa, que son el derecho al referéndum, el derecho a la iniciativa legislativa en castellano a presentar proyectos de ley, la revocatoria de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. Entonces, y eso es lo que yo digo, una interpretación bajo el principio de unidad de la Constitución, en castellano
entenderla como un todo, hace que cuando lees el 2.17, el 31, el 32.1 y el 206, puedes llegar a la interpretación siguiente. Cuando el 206 habla de toda reforma, es toda reforma intraparlamentaria que fundamentalmente es parcial. Lo de la reforma parcial, por si acaso, más allá de mi modesta interpretación, es lo que dice el Tribunal Constitucional además en el fallo del año 2003. Dice que el 206 es solamente para reforma parcial porque el Parlamento no puede hacer una reforma total. Y por ende, más bien, se podría llegar, si eso dice el fallo del año 2003. Sí, pero acuérdate que Henry Pease hizo el proyecto para hacer la reforma total. Es que eso tiene una particularidad. En el caso del trabajo que hizo el señor Pease, y justamente esa sentencia del año 2003, es porque el Parlamento dictó la ley 27.600, que hasta la fecha está vigente. ¿Qué dice esa famosa ley? Esa ley es recordada por su artículo primero, porque retiró la firma de Alberto Fujimori. Pero en el artículo segundo, le da poderes a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para que proyecte un texto de reforma total de la Constitución, luego sea sometida al Pleno, y si el Pleno aprueba el proyecto, entonces es sometido a referéndum y se cambia toda la Constitución. Ese mecanismo muy particular e intermedio, porque no tiene una cabida exacta en el 206, fue justamente sometido a control de constitucionalidad ante el tribunal. Y en ese fallo del año 2003, el tribunal la declaró constitucional en una larguísima sentencia, muy interesante, y dijo que en buena cuenta ese mecanismo podía adecuarse o entenderse como una de las posibilidades que en su momento ofreció la Comisión de Estudio de Bases del año 2001, que con muy buen criterio el presidente Paniagua, en el momento en el que había caído el Fujimorato y obviamente la Constitución se ponía mucho más en duda su legitimidad, entonces consideró, llamó a 28 juristas que hicieron un proyecto, no un proyecto, en realidad hicieron un informe donde señalaban todos los puntos álgidos que debían reformarse y cómo debía reformarse, y plantearon 3 alternativas. Una de ellas es lo que llamaron un proyecto de ley de referéndum. Claro. Tiene un nombre un tanto extraño, pero más o menos como que la 27.600 calza por ahí. Por eso es que yo digo, y lo digo también en mi libro, que creo que hay 3 formas de reformar. La de la 27.600, que sería intracongreso, la del 206, forzando un tanto a la figura, si es que lo consultas en referéndum sin omitir 2 legislaturas ordinarias, y la tercera, que es la polémica, ¿no? Y sobre la cual hay 3 antecedentes prácticos, que es el fallo del año... La primera y la segunda. Es la de la vía ciudadana. Claro, la primera y la segunda son perfectamente compatibles con el artículo 206, no hay ninguna discusión. Pero el artículo 32 no es incompatible con el 206. Se refiere al inciso 1 exactamente al referéndum. Correcto, pero yo no digo eso. Claro, yo no digo eso. Lo que yo digo es, el referéndum al que se refiere, 2.1, tiene 2 lecturas en la Constitución del 93. Porque por concepto, tú tienes varios tipos de referéndum, como lo clasifica Blancas. Pero creo que hay, como dice Blancas, por ejemplo, Carlos Blancas, dice de que tú tienes el referéndum ratificatorio o institucional, que es al que se refiere el 206, que forma parte del proceso legislativo. Por eso es que tú vas a ver que en el 206 dice, toda reforma constitucional se aprueba por el Congreso con mayoría calificada y se somete, dice así textualmente, a referéndum ratificatorio. Así es. Con lo cual, entonces, ese referéndum está funcionando como parte del proceso legislativo. Y eso se llama en doctrina referéndum institucional o consultivo. Pero tienes el otro tipo de referéndum que la Constitución del 93 recoge, a diferencia de todas nuestras constituciones anteriores, que es parte de los mecanismos de democracia directa, el referéndum como derecho ciudadano. Y entonces el referéndum como derecho ciudadano, si el 32.1 entonces se lee como una bisagra, porque entonces el 32.1 podría funcionar como referéndum consultivo institucional 206, o podría funcionar como consecuencia de un trámite de derecho ciudadano. El 206 es el procedimiento de reforma de la Constitución. Es el especial. Parcial. Es el especial. El que dice, así se reforma.
El 32 no te habla del procedimiento. Te dice que se puede usar la figura referéndum, que de hecho está en el 206. Es perfectamente compatible. No genera un nuevo derecho. Ahora, acá hay un problema, hay un problema que sí me va a excusar, pero quiero que me lo resuelva. Dice el artículo 32. Puede ser sometido a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Todos sabemos que parte importante de la Constitución es, por supuesto, el listado de derechos fundamentales. El mismo artículo, en el último párrafo, dice: no puede someterse a referéndum la supresión o disminución de los derechos de la persona. ¿Qué pasa si el proyecto de ley, ¿no es cierto?, presentado, supongamos que lo aprueba el Congreso, para no entrar en la otra discusión, y establece la supresión de un derecho constitucional y tiene que pasar por un referéndum? Ese referéndum es inconstitucional. No podría someterse. En mi opinión, sí, es inconstitucional. Y por si acaso, esto que estás mencionando es un problema jurídico. El Tribunal Constitucional se pronunció en esa sentencia del año 2003. Para los que nos oyen, en esa sentencia, el tribunal se planteó este problema. Dijo: ¿qué pasa si hay una renovación de una constitución, sea por el mecanismo de esta ley que estamos revisando, o sea porque el Parlamento usa una figura de Asamblea Constituyente, paréntesis, con lo cual este tema de la Asamblea Constituyente lo estamos hablando desde el 2001, o sea, no es un tema nuevo, ¿no? Y el tribunal entonces lo que dijo es: aun cuando existiese, dijo, aun cuando existiese una Asamblea Constituyente, que en principio es un poder omnímodo y que podría hacer y deshacer todo, sin embargo, dijo, en el caso de nosotros, y dijo así textualmente, pese al origen espurio de la Constitución del 93, el adjetivo no es mío, es del tribunal, aunque yo pienso lo mismo, pero pese al origen espurio de la Constitución del 93, dijo allí el tribunal de que ese último párrafo que acabas de leer, que dice que no deben suprimirse o servir para generar justamente, para golpear el núcleo duro de la Constitución, entonces el tribunal dijo: ese núcleo duro es algo que ni siquiera podría modificarse en una reforma total. Ojo, o sea, y voy a poner el ejemplo para que sea claro. No estamos hablando con el doctor Luciano López de algo abstracto. Algo abstracto. Retornar la mayoría de la gente del Perú, yo no diría la mayoría, pero si hacemos una encuesta, encontraríamos un porcentaje muy alto de gente que cree que debe restituirse la pena de muerte. Sí, claro. Para violadores de niños. Alan García lo decía todo el tiempo. Sí. De acuerdo a este artículo, eso implica una disminución del derecho a la vida. Sí, claro. Por lo tanto, no se puede someter a referéndum. Sí, por supuesto. O, por ejemplo, por si acaso lo digo porque la mayoría, escúcheme, lo dijo el señor Castillo durante la campaña: hay que salirnos de la Convención Interamericana y restituir la pena de muerte. Sí, Su Asamblea Constituyente no lo puede hacer. Así de dramático es el asunto. Por supuesto. No solamente eso, sino que incluso si llevásemos el argumento al más extremo para que se pueda entender, es como que, digamos, que se restituye la esclavitud, ¿no? O sea, claro. Sí, pero lo hizo la Asamblea Constituyente. No, es que no se puede. O sea, hay un núcleo duro, como bien lo identificó el tribunal, que aun cuando tengas una constituyente así nomás no se podría realizar. Aparte que también hay unas cosas muy, muy importantes. Sobre estas cosas, por ejemplo, la famosa Comisión de Venecia que se comenzó a escuchar aquí cuando Pedro Laechea le formuló la consulta y que nosotros estamos adscritos ya hace algunos años por parte del Tribunal Constitucional. La Comisión de Venecia, por ejemplo, tiene un par de documentos muy interesantes para quienes quieran conocer un poco más estas cosas. Tiene un código de buenas prácticas sobre referendos y que te explica cómo a nivel del derecho comparado existen estos diversos tipos. Uno de ellos, por ejemplo, es el del recojo de las firmas, que es grosso modo lo que, en mi opinión, yo creo, recoge la Constitución del 93, pero por si acaso, no solamente lo pienso por los antecedentes prácticos. En los debates constituyentes, del CC del 93, esa fue la idea, y es más, los propulsores de esto, aunque suene paradójico, pero es que era lo que vendían en ese tiempo, como dicen los periodistas, la pepa que vendían en ese momento, era justamente el oficialismo fujimorista. Ellos fueron los que plantearon y dijeron, este es uno de los grandes cambios
y ahí están las exposiciones de Carlos Ferrero, de Torres y Torres Lara, y ahí está, yo recuerdo claro, la oposición de Lourdes Flores. La oposición de Lourdes Flores, hasta el propio Enrique Chirinos, todos ellos se oponían. Se oponían a los mecanismos de democracia participativa porque creían que eran, digamos, contradictorios y no concurrentes con los de democracia representativa. Con la democracia participativa. Claro, entonces ahí hubo una discusión, por eso el tema de la revocatoria, que luego se reforma, en esa discusión dice, oiga, ustedes se están metiendo acá instituciones que son ajenas al derecho peruano. Pero ese es otro tema también importante. Por ejemplo, el señor Pedro Castillo habla todo el tiempo de que quiere una asamblea constituyente corporativista, ¿no? Con grupos, colectivos gremialistas. Eso es siglo XX, ¿no? Es bien antiguo, pero salvo el Congreso Económico Nacional, que era una propuesta prista, no recuerdo la del Senado Funcional, ¿te refieres? Exacto, la de la Constitución del Senado 33. Funcional. Que nunca entró en vigencia, además. Exacto, nunca entró en vigencia. Entonces, el problema con esto es que parece que suena bonito, pero son instituciones completamente ajenas a la democracia representativa. Y es peligroso porque él habla de un pueblo que existe en su imaginación, pero que no es el pueblo del Perú aparentemente, porque su pueblo huele a pueblo y el otro pueblo, el que hizo la Constitución del 93, que se ratifica en un referéndum, no es pueblo. Entonces, el concepto de democracia representativa también está siendo bien golpeado, tratando de sustituirse por una democracia plebiscitaria que es propia de las dictaduras. Es lo que se discutió bastante, pero, o sea, como todo instrumento puede servir para cosas muy buenas como para cosas muy malas. Yo, por ejemplo, por eso les comento, este código de buenas prácticas de la Comisión de Venecia, que además es un ente que está integrado por juristas de primer nivel de todo el mundo, tiene un código de buenas prácticas sobre referendos y contempla las posibilidades de referéndum directo, que por ejemplo funcionan muy bien, claro, en otro tipo de realidades, como por ejemplo Suiza. En América Latina, el que tiene mejores prácticas sobre eso es Uruguay, ¿no? Que es un país pues democráticamente bastante avanzado. Pero independientemente de esas situaciones, yo creo que estas propuestas de Pedro Castillo, creo que políticamente habría que pensarla mejor. Yo creo que habría que dividir los temas, Rosa María, no sé si a lo mejor estamos de acuerdo. Yo creo que hay que dividir los temas porque primero, a ver, necesitamos reformas. ¿Y qué reformas? ¿Y qué puntos hay que reformar? Primera pregunta es, ¿necesitamos reformas? Ok. La segunda pregunta que está atada a la primera es, ¿y qué tenemos que reformar? Y creo que la tercera pregunta es, ¿y quién reforma? Porque necesitamos reformas. Yo creo que la pandemia, al menos en mi opinión personal, ha desnudado una serie de fragilidades. Yo incluso lo menciono en mi libro. Para mí, creo que la Constitución, en todo el título cuarto, que es la estructura del Estado, y en el título quinto, que es donde está el tribunal, requieren reformas, y no por parches, sino una mirada sistémica. Y ahí hay, básicamente, ya contestada la segunda pregunta, ¿qué reformar? Pero la tercera pregunta es, ¿quién reforma? Yo creo, y lo abordo yo también en mi libro, yo digo, a ver, yo creo que como tenemos un serio problema de no reforma, porque no se han reformado los partidos políticos, y hubo un intento con la Comisión de Alto Nivel, porque el Parlamento lo saboteó, etcétera, etcétera. Lo cierto es que frente a esa situación, la pregunta es, sí, legítimamente y constitucionalmente el llamado a reformar es el Parlamento, pero la pregunta es, ¿podríamos intentar un mecanismo fuera del Parlamento que haga unas reformas sin ser una constituyente? Porque esa podría ser una fórmula intermedia. No, eso es lo que ha hecho Chile siempre, ¿no? Que es una comisión de notables. O sea, llamas a 20 profesores de Derecho Constitucional, luego ellos entregan el proyecto al Congreso, que es lo mismo que la comisión de alto nivel. Es decir, le pides a una comisión externa, hagan los proyectos, viene, los revisamos, los aprobamos y los sometemos a referéndum. O podría ser también un cuerpo como nosotros, por ejemplo, se pensó en la Constitución de 1828, una Convención Nacional de Reforma que podía ser total o parcial. Eso lo tenía pensado la Constitución, fue la única que lo pensó, la Constitución de 1828,
o que, por ejemplo, es una de las 4 formas de reforma que tiene la Constitución uruguaya. Y si Uruguay, pues Uruguay Claro, es bastante pero serio en estas nosotros cosas. nunca introdujimos el mecanismo. Entonces, la única forma de hacer No, eso tendría es que ser con una comisiones de alto reforma. nivel para producir los textos. Digamos, el Podría texto y ser. la bicameralidad está. La comisión de alto nivel propuso una bicameralidad asimétrica, perfecto, que es toda una discusión, porque la que teníamos en la del 79 era asimétrica, que era todo un problema también, perfecto, una asimétrica, no hay problema, y bueno, eso era lo que tenía que debatirse. Y el Congreso saboteó. Y yo no creo, además hay que decirlo, que este Congreso pueda reunir 87 votos, ni siquiera creo que pueda reunir 66 votos para una reforma, ni siquiera parcial. Exactamente, por eso es que creo que en todo caso, siempre y cuando se organice y se haga bien y seriamente, una posible salida podría ser esta, la del referendo ciudadano. Pero lo que pasa es que necesitas unos espacios intermedios que requieran de recibir un mínimo de organización, que es lo que te recomienda el Código de Buenas Prácticas sobre referendos de la Comisión de Venecia. Porque, por ejemplo, mira, ese Jonathan Castro, que es un periodista del diario El Comercio, publicó este fin de semana el texto normativo sobre el cual está trabajando este congresista Guillermo Bermejo. Yo la verdad que siempre soy bastante ponderado para opinar, pero yo cuando lo he visto ese texto es para llorar. ¿Sobre eso quieren recoger firmas? Perdónenme, pero eso es un mamarracho. Está mal hecho. O sea, si tú quieres concebir una asamblea constituyente, tú tienes que decir qué características tiene, cuántos son sus miembros, qué límites podría tener, porque eso sí es posible, lo ha dicho el tribunal en el año 2003, cuál es el tiempo de duración. Nada de eso tiene. O sea, imagínense, aun cuando tuviera éxito ese recojo de firmas, van a consultar que queremos llamar a una asamblea constituyente. Ya, supongamos que gana. ¿Qué va a entrar en vigencia? No va a entrar en vigencia nada, porque todo tendría que implementarse en el Parlamento. Entonces, definitivamente los que han hecho eso no tienen la menor idea cómo se hace. O sea, Además, todo hay referendo otro problema es político. normativo, siempre. Claro, hay un problema normativo y político, que es el siguiente. Mm. Nosotros conocemos perfectamente la diferencia entre poder constituyente y poder constituido, pero el poder constituido, cuando convive con el constituyente, no tiene una convivencia armónica y feliz, salvo que sea Suiza, y no lo somos. Entonces, el único caso que conozco fue el de Venezuela, donde Chávez obviamente controlaba el poder constituyente y despreciaba al poder constituido hasta que pudo sacarlo del camino. Hay un precedente muy bueno latinoamericano que es el colombiano. El colombiano, sí, que fue el que hizo la Constitución del 91, pero en realidad, además fue hasta ciudadano. Claro, pero el colombiano lo que buscaba, Uribe, recordemos, era su reelección, como lo buscó Fujimori. Perdóneme, Rosa María, yo me estoy refiriendo al movimiento colombiano del año 91, el movimiento de la séptima papeleta, que fue el que generó la reforma constitucional de ese país. Esa asamblea constituyente que no fue convocada por ninguna autoridad pública, que fue una iniciativa de unos ciudadanos estudiantes universitarios, en un momento en el que no hay internet ni nada por el estilo. Esa constitución, que es la más duradera, esa asamblea constituyente no disolvió a nadie. O sea, funcionó totalmente paralela a los poderes públicos y no disolvió a nadie. Y en un momento en el que Colombia se caía a pedazos, en el año 91. Creo que es el precedente en América Latina más serio, ¿no? Acá las asambleas constituyentes funcionan bajo dictaduras, normalmente. Porque acá en el Perú todas han sido así. Todas funcionan bajo dictaduras. Entonces, justamente es una solución para salir de la crisis política. Esa es la solución. La asamblea constituyente es una solución política para salir de una crisis política y convocar a una nueva democracia. Siempre ha sido la salida de ese estilo. Pero en el Perú ahora quieren que conviva una asamblea constituyente con un Congreso constituido. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los congresistas legítimamente no quieren ningún menoscabo en su función. Y si parte de su función es reformar la Constitución, ¿para qué Michi van a aceptar una asamblea constituyente? Entonces, lo que necesita Pedro Castillo, decía yo antes de entrar al aire, doctor, no son unas lecciones de derecho constitucional, porque salir y decir, voy a pedir que el Congreso agende una asamblea constituyente, es un disparate. ¿Ya? Pero
no sería buena idea que un grupo de honorables profesores de Derecho, porque Derecho Constitucional, créanme, no es lindo, es una linda materia, no es difícil, la Constitución tiene que estar hecha para que la lea cualquier ciudadano mayor de 18 años, ¿por qué no le dan unas clasecitas? O sea, así con Pizarro nomás, le explica 3 poderes del Estado, ¿no? Cívica 1. Sí, bueno, sí, definitivamente es una propuesta que si quisiéramos encontrarle algún tipo de viabilidad, solamente podría ser de dos formas, o porque el señor Castillo, una vez que sea proclamado presidente y asume el cargo, con su consejo de ministros, porque él tampoco no es un rey, ¿no? Al menos en la Constitución está diseñado para que cualquier proyecto de ley que presente el Ejecutivo tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros, entonces él tenga que viabilizarlo a través de un proyecto de ley, o de lo contrario, el Congreso, cualquiera de las bancadas, pueda presentar una iniciativa legislativa, es decir, un proyecto de ley con el mismo propósito. Pero siempre, y eso es muy importante, porque es lo mismo con esa cosa que han presentado, que Bermejo quiere recoger firmas, es que siempre ese proyecto debe conseguir, ¿no? O sea, ¿qué es la asamblea? ¿Cómo la estás concibiendo? ¿Cuál es el perfil del asambleísta? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Cómo debe ser el procedimiento de elección? ¿Cuánto tiempo va a durar? Un mínimo de limitación, porque aunque parezca que dices, no, pero los constituyentes no podrían tener límites. Yo les invito, porque esto se ha dicho hace 18 años, y para quienes nos están escuchando, a lo mejor tomen nota, pueden ingresar a Google y ponen 0014-2002-AI, y les va a salir la sentencia del tribunal de la ley 27600. Es muy interesante para que puedan, grosso modo, entender qué carril manejó el tribunal sobre el particular, ¿no? Entonces, al menos, más allá que incluso se pueda discrepar o no con lo que ha dicho el tribunal allí, porque no siempre podemos estar de acuerdo con todos los conceptos, ¿no? Sin embargo, creo que es una buena guía para que puedan tener una idea de cómo es esto. Entonces, sea por un lado de que se quieran recoger firmas, o sea que quieren introducir un proyecto de ley, se deben tener esas características, y sin ir mucho, el proceso chileno, por último. En el proceso chileno, también sé que se optó luego de las movilizaciones sociales, la fórmula que ellos han elegido fue la de introducir unas disposiciones finales en la Constitución y diseñaron un proceso de 3 etapas. Y eso es lo que ellos han seguido. La última etapa fue el 10 de abril, que mientras nosotros votábamos en primera vuelta, ellos estaban eligiendo asambleístas. Y ahí con eso quisiera, Rosa María, muy breve, es que el tema de la representación es clave. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Esas fórmulas funcionales no sirven, además porque la mayoría de gremios en el país, la verdad, perdónenme lo que voy a decir, pero muchos son cascarones o los dirigen unos pequeños grupos y son el Frente Nacional de no sé qué, y creo que son 15, 10 los que dirigen el famoso frente. Entonces, en realidad, ¿qué han hecho los chilenos? Los chilenos, por ejemplo, lo que han puesto es, postulan partidos, postulan independientes sin partidos, siempre y cuando tengan un mínimo de representación. Creo que era algo de 0.2% del padrón, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Sus firmas. Claro, con lo cual, por ejemplo, ¿cuál ha sido el resultado? Creo que como cerca de 70% han ganado los independientes, y más bien los partidos ha sido una representación, creo que no llega al 30%. Entonces ahí como que más o menos lo equilibras y evitas una asamblea que la pueda guiar el Ejecutivo, ¿no? Claro. O que la guíen ciertos partidos políticos que no están reformados. Porque si se abriese a partidos, entonces lo que tendría sería un clon del Parlamento con unos partidos no reformados, ahora, es curioso, haciendo una constitución, lo cual sería terrible, ¿no? Es curioso el caso chileno, porque su constitución, sí, la actual, la que todavía sigue vigente, no es mala y fue profundamente reformada durante la época de Lagos. O sea, ya es casi irreconocible respecto de lo que fue la constitución que aprobó Pinochet. Pero el fetiche constitucional es un fetiche muy poderoso. Entonces, agitar la constitución como el fetiche que va a producir un cambio en tu vida es muy, muy poderoso. Yo estoy seguro que cuando termine el proceso constitucional chileno, simbólicamente la gente va a estar más contenta. Pero en 2 o 3 años, cuando no se hayan resuelto los problemas que generaron las protestas, te vas a sentar a pensar, ¿y aquí qué pasó? Lo hizo Chávez, lo hizo Correa,
Y desde la derecha lo hizo Menem, lo hizo Alberto Fujimori, es el padre de todos estos procesos, ¿no es cierto? ¿Cómo justifico yo mi poder político y mi capacidad de reelección? Y para eso han servido las constituciones en América Latina, la de Uribe igual, su reforma igual. Ese es el problema, es un fetiche que se agita de manera política, pero que lamentablemente sirve para producir proyectos reeleccionistas. Ese es el problema. Y la fórmula es idéntica. Correa, Evo, Chávez, exactamente igual, exactamente calcada, la misma fórmula. Sí, de acuerdo. Por eso es que siempre yo regreso a mí en América Latina, me gustan dos movimientos muy fuertes en ese sentido. El movimiento estudiantil de la séptima papeleta, que fue paradigmático en Colombia en el 91, en un momento en el que el país se caía a pedazos, y fue una iniciativa no de un grupo político, sino de un grupo de estudiantes de la sociedad civil. Y bueno, y el segundo, que bueno, probablemente sea porque es un país un tanto más homogéneo, un tanto más ilustrado, pero es interesante mirar Uruguay, realmente. Sí. Uruguay me parece un país en el que, como latinoamericanos, tendríamos que prestarle mucho ojo al proceso. A mí esas dos constituciones Uruguay, pues, y es esos dos Suiza. regímenes me parece muy interesante. Sí, Uruguay, pues pues, Suiza. Uruguay. Por ejemplo, O sea, mire, te cuento, la constitución del Uruguay, por ejemplo, tiene 4 formas de reforma, 4. Y ha contemplado, por ejemplo, todo aquello que yo aquí escucho, ¿no? Que dicen, no, pero es que ¿cómo las constituciones te pueden diseñar una fórmula de que la desarme una constituyente? Bueno, hay constituciones que sí lo permiten. Sin ir mucho, la constitución peruana en 1828 lo preveía. Fue la única que lo previó. Y en el caso, por ejemplo, uruguayo, Uruguay tiene 4 formas, y una es llamando a una convención de reforma que te la puede hacerla total o puede hacerla parcial, es decir, fuera del Parlamento. Tienen una serie de mecanismos. Entonces, claro, lo que pasa es que se requiere un amplio consenso, creo que se requiere ponerse mucho de acuerdo y sobre todo dialogar, pero hacer un diálogo franco, bien informado, como para poder enriquecer ahora, a hay quienes algo que realmente tengan algo esta que es voluntad. interesante, que ha mencionado para ir terminando, ¿no? No hemos elegido un rey. Yo se lo digo al Sí, público claro, todo el tiempo, claro. y la gente me mira un poco sorprendida, ¿no? Porque en el Perú se cree que el presidente tiene poderes omnímodos, que puede hacer todo. Que te puede resolver los Apropiarse del juicios. Poder Judicial, ¿no? O sea, controlar el Claro, Poder Judicial, apropiarse del Congreso, exacto. cambiar la Constitución. Y probablemente Pedro Castillo, que no tiene formación jurídica, puede pensar eso también. Es decir, Probablemente. no le han explicado que Por tiene lo que se le obligaciones. escucha, ¿no? Sí. El artículo 118 establece cuáles son sus límites. El presidente de la República es un personaje muy limitado si es que se apega al Estado de Derecho. Eso, o sea, hay cosas que no puede hacer y cosas que están prohibidos de hacer. Sí, mira, Rosa María, tú comentabas hace un momento, por ejemplo, a propósito del debate del CCD, de cómo la oposición, por ejemplo, Lourdes Flores y otros que estuvieron en la oposición, vale la redundancia, se oponían a los mecanismos de democracia directa. Pero ellos, la verdad, a pulso, y ahí están los diarios de debates, lograron que la Constitución no contemple la atribución del presidente de llamar a referéndum. Claro. Porque si no hubiera sido la cerecita en el helado, ¿no? Y esa es una razón más, por eso decía, de que ese mecanismo fue pensado para que la población pueda generar un carril de reforma, y por eso es que ese contrapeso que logró la oposición fue que el presidente no tuviera la atribución de convocar referéndum. Hay partes en el debate en donde, por ejemplo, el más furibundo que decía, pero ¿cómo eso va a ser posible que el presidente no pueda convocar? Era Carlos Ferrero Costa. Ahí está el diario de debates. Pero en todo caso, como toda fórmula, puede servir para bien, puede servir para mal. Por eso es que la Convención de Venecia ha recomendado muchas veces que si se va a usar, claro, tiene que haber un mínimo de organización en la sociedad civil, porque de lo contrario cualquiera te podría escribir cualquier mamarracho y en función a eso recoge firmas, como es por ejemplo lo que está pasando con esa iniciativa de Bermejo. Sería bien interesante que le prestan atención, miren el Twitter de Jonathan Castro, él ha publicado el texto y es cualquier cosa, o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Bueno, no va a lograr muchas firmas entonces. Entonces, la verdad, eso, no, y aunque las lograse,
O sea, no sé, quien lo ha asesorado a ese señor lo ha asesorado pésimo porque aunque lo lograse, ¿qué va? O sea, y lograse un sí, ¿qué va a lograr? Si no se puede implementar nada, no es que no dice nada, solamente dice convocar una asamblea constituyente. Y ahí, ¿cuántos miembros tiene? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el procedimiento? O sea, eso tendría en todo caso que aprobarlo el Parlamento porque es su función constitucional. Si lo dejas así de laxo, el Parlamento entonces lo tendría que hacer. Pero bueno, en fin. Por eso es que para esas cosas lo que recomienda la Comisión de Venecia, por eso es que la sociedad civil, si va a usar ese mecanismo, tiene que organizarse porque siempre se aprueba sobre textos Ahora, normativos. yo Por eso creo que el dice, mecanismo, insisto, no se puede usar porque la palabra toda es bien ok, toda. ok. Toda, Bueno, toda. ahí tenemos un disenso y eso también es sano. Muy bien. Gracias, Sí. doctor, por haber estado con nosotros. No, al ¿Tiene contrario. alguna pregunta? Sí, hay varias preguntas. Doctor, mucha gente me escribe, esta constitución tiene que cambiarse porque es una constitución corrupta. Gracias a esta constitución hay muchos pobres, estamos en el subdesarrollo. Yo creo que hay bastante confusión en el tema. ¿Qué le podría decir a estas personas? Lo que decía hace un momento Rosa María, con el que concuerdo, que sobre la Constitución hay mucho fetiche. Por ejemplo, el señor Castillo durante la campaña decía que una de las razones para reformar la Constitución es que debe consagrarse el derecho a la salud. El derecho está consagrado. Está consagrado. Artículos 9 y 11, creo. No, 7 y 9 de la Constitución. Y sobre eso, además, el Tribunal Constitucional tiene 50.000 jurisprudencias. Yo creo que hay cosas que sí definitivamente, yo Pero, lo he dicho, lo he escrito, ¿no? Hay cosas que se pueden reformar, pero que son pobres, por eso tiene que ver más con la gestión del Ejecutivo que otra cosa, ¿no? Con otras cosas como, por ejemplo, el tema de la corrupción. Por ejemplo, se quería incorporar, Rosa María, con este Parlamento, se quería agregar que se coloque el 6% del PBI de inversión en materia de salud. Pero el problema no es ese, el problema es el gasto y el problema es la corrupción. O sea, no saben gastar. Hay una serie de, por ejemplo... El problema es que la Constitución se exhibe como un fetiche, porque sí, claro. O sea, el problema es que yo he tenido a Verónica Mendoza sentada en el programa diciéndome que el derecho a la educación no estaba en la Constitución. Yo la miraba y decía, no puede ser, no la he leído. Le preocupaba la redacción, la forma en que estaba redactada, la palabrita. Una cosa enloquecida. ¿Cómo no va a estar el derecho a la educación básica en la educación? La Constitución? Pero el problema al final de cuentas es que, por ejemplo, un candidato como George Forsyth sale a decir que va a ser una constitución anticorrupción, como si una constitución pudiera combatir el delito. La constitución no combate el delito, eso lo hace el Código Penal, la Fiscalía y la Policía, no la Constitución. Entonces hay un enredo jurídico en la cabeza de la gente que hace que odien a los abogados, pues al final de cuentas terminan matando todo. Claro. Sí, ahora, yo sigo insistiendo, sí que, pese a que sí, comparto plenamente lo que dices, sí creo que el título cuarto y el título quinto hay que rearmarlo todo porque eso está mal hecho. O sea, tiene 50.000 fallas, eso hay que reformarlo. Sobre el tema de corrupción, quizá, por ejemplo, la Constitución de Singapur, eso sí, la Constitución de Singapur sí contempla una política de corrupción que está pensada. Ahorita que hablabas de Forsyth, cuando yo le escuché a Forsyth, yo decía que querrá hacerlo de Singapur, porque la Constitución de Singapur, hay versiones en español para quienes estén interesados, porque está en inglés, pero los que quieren leerlo en español, hay versiones en español. La Constitución de Singapur, por ejemplo, contempla todo el dato de creación de una oficina contra la corrupción y que crea todo un sistema. Cuando yo le escuché a Forsyth, yo pensé que se refería a eso, pero claro, no aterrizaba nada, bueno, pues, porque claro, sí creo que el Perú necesita medidas disruptivas contra la corrupción, porque el tema, uno de los temas que tiene que ver con la eficiencia del gasto, tiene que ver justamente... Yo le voy a contar una anécdota en Japón. Terrible. Yo estaba en la Corte Suprema de Japón hablando con un abogado que era el asesor ahí, y le pregunté por los mecanismos anticorrupción, si tenían una OCMA, ¿no? No me entendía la pregunta, entonces pensamos que era un problema en la traducción, porque teníamos una traductora, y comenzamos a hablar en inglés, y le expliqué lo que quería, y me dijo, eso sería, o sea, no se nos ocurre que alguien de la corte pudiera ser corrupto.
No tenían Ujú. mecanismos ocurridos, nunca Claro, había pasado. esto Era es otra cultura, es otra cultura, ¿no? inconcebible. Claro, sí, Mira, claro. eso hay en su Y, país. Claro que hay, pues la OCMA, ¿no? Me miraba con una sorpresa mayúscula, diciendo, ¿por dirían, qué? Porque somos son rivales, ¿no? corruptos. Sí, No había, claro, no claro, concebían la claro, idea. Ahora, claro. sí es verdad que la Constitución puede tener mecanismos que sean muy positivos para la economía peruana, y eso es lo que nosotros queremos del capítulo económico, un capítulo que respeta la propiedad, que no permite que el Estado intervenga en contratos, que garantiza la autonomía del BCR y sobre todo le prohíbe al BCR prestarle plata al Ejecutivo. Claro. Eso ha sido la salvación del Perú. Ese artículo es la salvación de las finanzas públicas del Perú. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí creo que en todo caso habría que ponerlo en debate porque hay algunos técnicos, yo a veces cuando lo he comentado con algunos economistas me dicen, pero no necesariamente es así, pero yo decía, a ver, pero también sí creo que necesitaríamos tener una fórmula de una lucha mucho más frontal y cerrada contra los monopolios y los oligopolios para Está. fomentar mejor la competencia, ¿no? Porque dice que combate, pero no que cierra, ¿no? Y algunos economistas, ahí sí, campo que no conozco, porque yo lo pensaba de esa manera, y en alguna oportunidad cuando he conversado con economistas me decían, pero no me es así, me comentaban una serie de cosas. Yo creo que para eso es el diálogo. Entonces, no simplemente afirmar a priori, sino que hay cosas que hay que mirar, pero sí definitivamente hay el título 1, que es de los derechos, ¿qué cosa vas a mover ahí? En el título 2, nación, territorio, pero, o sea, quizá por la función pública sí quisieras hacer una cosa muy disruptiva, por eso decía, cuando yo escuchaba Forza decía, será la constitución de Singapur, porque sí, Claro. antes de la reforma singapurense, Singapur era un país, pero esencialmente corrupto, ¿no? Y la constitución de Singapur tiene una estructura que justamente se creó para mantener y justamente darle el giro que luego generó en ese país. Yo pensaba eso. Quizá en el caso peruano se podría pensar una cosa así, pero en fin, habría que debatirlo. Pero luego el capítulo económico, salvo este rollo que habría que discutirlo viendo el tema de los oligopolio y monopolio, una cosa así que lo restrinja, aunque algunos me dicen que no necesariamente es así, o quizá establecer deberes de formalización de la economía, porque si él tiene el Estado que formalizarla realmente, si no, miran el problema que tiene. Pero sí, títulos 4, títulos 5, ahí sí yo creo que hay que desarmarlo cual Lego y volver a armar todo porque Claro, esa porque cosa ahí está mal hay hecha. que trabajar mucho en qué corriente en realidad conviene más al Perú. O sea, o hacemos un presidencialismo más fuerte o un parlamentarismo más Sí, fuerte, pero al hacer exactamente. la mezcolanza que tenemos, porque tenemos una mezcolanza, el programa no corre, ¿no? Y cada vez Exacto, que no, exactamente, buena metáfora. El programa no corre no porque se corre, encuentra pues con unas contradicciones y entonces se arma todo un rollo, el tiene una programa, serie de vacíos. claro, Y ya también después de tanto tiempo hay órganos que, por ejemplo, yo creo que deberían ser constitucionales autónomos para que sus funciones sean mucho más fuertes. Estoy hablando de Indecopi. Yo creo que Servir también debiese ser un órgano constitucional autónomo para crear realmente una carrera pública y que no esté en manos del Ejecutivo como hoy lo está, y que todo el mundo se exime y dice, no, yo no estoy dentro de la ley Servir, que es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, quizá, ¿no? Pero, y el Tribunal Constitucional, que definitivamente hay que meterle mano porque eso está muy mal diseñado, nunca se ha reformado y todo el tiempo estamos con el mismo problema. Dicho sea de paso, algunos anuncios con algunos profesores estamos terminando hoy la redacción de una demanda de amparo que vamos a presentar para justamente contra la elección por los vicios que comentamos al inicio del programa. qué Así que bueno, ya. lo Ojalá comento que en le tu den la programa. cautelar esta semana. ¿Ya? Ojalá, ojalá. Ojalá. Bueno, mucha suerte con eso. Yo acabo de ganar una demanda de amparo, estoy muy contenta también. Los felicito, los felicito. Tremendo triunfo después de muchos años, ¿no? Qué bárbaro este juez. Bueno, 200 y pico páginas que se ha demorado en escribir las 4 años, pero bueno, en fin. Ocho Realmente, años. Es el amparo más largo de la historia ocho de años. Perú. 8 Hay años. que, hay En que, hay que noviembre, dividir 200,
Ajá, hay que dividir 220 entre 8, entonces, para ver cuánto tiempo le demoró escribir cada parte en la Cada página. sentencia, Qué ¿no? horror. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ahora sí nos Gran despedimos, abrazo, ¿sabes? Porque tengo gracias. otro programa. Ha sido un gusto tener encantado. Así es, Rosa María. Gracias al doctor. Gracias por la clase que nos han dado hoy día. A los dos. Muy amables. Muy bien. Gracias. Nos vemos Cuídense. de todas maneras mañana y vamos a seguir hablando del tema constitucional que a mí me encanta. Así que no se preocupen, vamos a regresar sobre esto. Todos estos días vamos a tener problemas constitucionales de todo tipo. Así que vamos a regresar a esto. Listo, Abel, me voy porque tengo una... Nos Gracias. vemos, Rosa Nos vemos. María. Chao. Gracias, Cuídense. Gracias, María. doctor. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.